ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. Cuenta conmigo. Un programa dirigido por Mariam Garde y presentado por Juanra Zabalegui. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh, yeah. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Estamos en su programa Cuenta conmigo. Y quien les habla, Juan Ramón Zabalegui. Queremos que sea este final del día, pues un momento de encuentro con el Señor, de descanso, pero también contamos con Mariam Garde. ¿Qué tal estás, Mariam? Muy buenas noches, un saludo a todos nuestros oyentes y bueno, les invitamos a que se queden porque es una bonita manera de acabar la semana Claro. escuchando una entrevista como la que vamos a tener hoy. Siempre tenemos entrevistas realmente increíbles. La verdad es que nuestros invitados son extraordinarios. Ya nos pasó en el anterior programa, que la verdad es que nos han comentado algunas personas que fue una cosa muy bonita. Era duro, pero muy bonito. Y yo les aseguro, queridos amigos, que este programa no se va a quedar atrás. Sí, porque aquí todas las experiencias que nos cuentan, todas inspiran a nuestros oyentes de alguna manera o de otra, ¿verdad? Y además te diré también, y tú lo sabes, que tenía muchas ganas de entrevistar a algún misionero, Mira. ¿verdad? Y le estábamos rezando a la Virgen a ver si nos conseguía algún misionero pues que pueda contar desde su experiencia joven. Y joven, efectivamente, joven. Sí, y es difícil de conseguir porque, claro, los misioneros ¿dónde están? En la misión, ¿no? Así es. Bueno, pues sí, hemos encontrado uno y aquí está. Es un regalo de la Virgen que dentro de muy poquito desvelaremos su nombre a nuestro invitado, porque antes siempre comenzamos poniéndonos en manos del Señor y rezando. Vamos a rezar. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, pues después de rezar, Mariam, contamos a nuestros amigos, aunque ya lo saben los más veteranos, cuál es la estructura que seguimos en este programa. Pues mira, te cuento. Lo primero, vamos a empezar con nuestra entrevista, que hoy va a ser muy interesante, y luego tendremos la intervención de nuestros colaboradores habituales, que son Sara Ruiz y el padre David Galarza, que nos contarán anécdotas cada uno por un lado. Y bueno, y seguro que podemos amenizar el programa con alguna canción interesante. Sí, oye, ¿y dónde se nos puede escuchar si alguien por lo que sea se lo pierde, que no se lo puede perder nadie? Eso es, pues mira, nos pueden encontrar en la página web de Radio María, www.radiomaria.es, en la sección de podcast. Y también, si nos quieren escribir y nos quieren contar algo o preguntar algo, nos pueden escribir a la cuenta de correo electrónico cuentaconmigo@radiomaria.es. Repetimos, cuentaconmigo@radiomaria.es.
Pues adelante, vamos a pasar al momento que tengo deseo ya de empezar, que es presentando a nuestro invitado. Tenemos con nosotros a Miguel Mendizábal Arizkun. ¿Qué tal? Buenas noches. Así es, muy buenas noches. Encantado de compartir hoy con vosotros. Oye, queremos un poquito saber de ti antes de que nos cuentes una experiencia pues que nos han trasladado muy bonita que has vivido como, digamos, misionero joven. Sí, así es. Bueno, también una suerte, ¿no?, poder compartirla hoy con vosotros aquí y haceros parte a todos los oyentes de esta experiencia que yo pude vivir, ¿no? Y que también me siento en la obligación de compartirla con todos vosotros. Qué bien, pues tenemos aquí a Miguel, del cual queremos primero saber un poquito de ti antes de que entremos de lleno en esa experiencia que nos vas a contar. ¿Tienes ahora cuántos años? Pues tengo 27 años. Vale, ¿trabajas, estudias? ¿Cómo estás? Actualmente estoy trabajando. Vale. Es verdad que de formación soy maestro, Sí. pero bueno, por distintos caminos de la vida, actualmente estoy trabajando en el mundo de la cooperación internacional, Vale. en una ONG, además de la congregación claretiana. Sí. Bueno, me ha tocado ir pasando por distintos sitios y hace 6 meses pues empecé en esta organización. Oye, pues qué bien, nos vas a contar, con detalle, un poquito tu trayectoria, digamos, de fe. ¿Has sido más o menos homogénea? ¿Has tenido una familia que te ha educado en la fe católica? En principio, con tus padres. Vienes de un ambiente de fe, ¿no? Católico, cristiano. Sí, vengo de un ambiente de fe. Mi familia ha sido una familia pues donde se ha cuidado la fe. También desde pequeño, desde los 3 a los 18 años, estuve en un colegio pues, católico, claretiano. Y bueno, sí que es verdad que por motivos de la vida, como yo creo que les pasa a muchos jóvenes, ¿no? Pues hay algún momento en el que uno se aleja, pero pues tuve la suerte también de volver con unos 18 años y nada, ya recargando pilas, ¿no? Sí, Pues más que volver, me imagino, pues ese momento pues que necesitamos todos de crisis para avanzar y para madurar, ¿no? Que nos pasa a Efectivamente. todos. Muchas veces también el alejarse, ¿no? Nos Sí. prepara para tener una perspectiva un poco pues más distante y poder también, ¿no? Pues valorar aquello bueno que teníamos. Claro, qué maravilla. Oye, pues Miguel, qué bien, porque claro, dices ahora vuelves un poquito con un vigor renovado, con un corazón nuevo y es que el Señor pues nos va preparando así, tiene sus caminos y nos va preparando poquito a poco así. ¿Hay de repente algún momento en el que una luz, un estallido, una chispa que te haga pues como afrontar de nuevo la fe con esa madurez nueva? Bueno, yo creo que para mí sí que fue importante el verano del año 2016, que es cuando yo terminé el bachillerato y antes de empezar la universidad, pues ese verano sí que lo recuerdo como bastante importante en mi vida, ¿no? Eso respecto a ese salto de madurez, pues me hizo también mucho bien la JMJ, que aquel año estuvimos en Polonia. Qué bien. Pero bueno, no ha sido hasta años más tarde cuando me he dado cuenta que ese pudo ser un punto de inflexión. Pero viéndolo con cierta perspectiva, creo que ese verano sí que lo remarcaría como importante en mi vida. Qué bien. ¿Estás rodeado de más amigos, de personas que comparten esa fe contigo? Bueno, es verdad que en mi entorno hay de todo, ¿no? Claro, sí. O sea, por un lado sí que hay ciertos amigos donde no se comparte nada la fe, pero bueno, también tengo la suerte de pertenecer a una parroquia donde tenemos pues una comunidad de jóvenes, donde pues también por medio de los scouts he podido pues intimar con muchas personas, sobre todo, ¿no? En este camino de la fe y compartir con ellos. Así que ¿Qué es? yo soy de la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza y de Oniancho, de Cizur Mayor, y a la que he estado pues eso desde siempre involucrado allí, catequesis, siendo catequista, siendo monitor scout, donde yo he recibido, ¿no? Y también pues he podido dar en la medida de lo posible y devolver un poco de eso que he recibido. Oye, qué gozada esto que estamos escuchando, Marian. Estoy encantadísimo porque qué bonito, que esa reciprocidad, ¿no? Amor con amor se paga, se suele decir. Y es verdad que qué maravilla pues ser agradecidos a aquellas personas que nos han dado un regalo tan precioso como es la fe y que de repente a uno le salga, le nazca del corazón devolver, ¿no? Esas gracias recibidas. Estás en un ambiente cristiano, familia cristiana, vives un momento de madurez en el que vas viendo un poquito con nuevos ojos pues la fe, vas conociendo, profundizando al Señor. Una vida de oración, llevas más o menos, la compartes con otros compañeros. Sí, yo creo que intento vivirla. Es verdad que bueno, uno de los problemas que suelo tener, ¿no, es la falta de perseverancia. Pues Bueno, según nos pasa. en eso no hay que Y en este insistir, mundo en el que vivimos, ¿no? Pues muchas veces es verdad que tenemos muchas distracciones y a veces pues es verdad que cuesta, pero bueno, sí que intento mantener la oración diaria, la lectura del Evangelio, por lo menos, ¿no? Unos mínimos sí que intento pues cuidar, ¿no? Vale, porque como decía Santa Teresa, ¿verdad? No está bien, está santa, eso de que la oración es tratar de amistad estando muchas veces, dice, a solas
con quien sabemos nos ama. ¿Alguna persona así, pues, o sacerdote o dentro del movimiento que un poco os oriente, os ayude, os forme? Sí. Bueno, actualmente yo es verdad que durante los últimos años de vida siempre me ha acompañado un escolapi, José Carlos, Qué aquí bien. también le mando aquí. Pues un saludo. Y ese sí que es misionero de verdad. Él le tenemos en Brasil, allá Sí. en la entrada de la Amazonía, donde... Cuando venga le invitamos. Pues sí, José Carlos además es un fenómeno, sí, Sí. muy buen comunicador. Y bueno, y actualmente también, pues aquí es verdad que me acompaña un sacerdote jesuita con el que tengo mucho trato y pues Qué poco a poco me va acompañando en ese proceso, ¿no?, de maduración de la fe, que creo que es indispensable para todas las personas. Pues así es. Oye, pues esta primera semblanza de Miguel Mendizábal Arizcún, qué bien os ha venido ya este testimonio. Vamos, ya podríamos cerrar el programa, Marian, pero aún nos queda lo jugoso, que es una experiencia que tenemos ahí pendiente. Pero antes, como comentábamos, tenemos a nuestros colaboradores, y en este caso a Sara Ruiz, que siempre nos trae algún dato, alguna historia, algo interesantísimo. Así que, si te parece, Pues vamos a ver qué nos cuenta Sara. adelante, adelante. Muy buenas noches a todos. Hoy les voy a contar sobre un santo mártir. Vamos a hablar explícitamente de San Ignacio Maloyan, uno de los 7 santos que acaba de canonizar el Papa León. Ignacio Maloyan, o San Ignacio Maloyan, arzobispo católico armenio de Mardin, Turquía, su ciudad natal, derramó su sangre por amor a Cristo un 11 de junio de 1915. Y como todo católico sabe, es una fecha en la que se suele celebrar el Sagrado Corazón de Jesús. Fue enviado al Líbano, a un monasterio, para estudiar en preparación para la orden sacerdotal, la cual recibió el día del Corpus Christi en 1896. Tras un periodo inicial del ministerio sacerdotal en Egipto, fue nombrado arzobispo de Marlín en 1911 y él supervisó la formación espiritual y pastoral de sus sacerdotes. También dedicó tiempo a visitar a los fieles y reabrió escuelas y restauró iglesias. Resulta que el 3 de junio de 1915 el arzobispo fue llevado a prisión junto con cientos de otros hombres y torturado bajo la falsa acusación de ocultar armas. Cuando se le pidió explícitamente que se convirtiera al Islam para ser liberado, se negó rotundamente, ¿no? Como nos negaríamos todo católico que tiene firme su fe. Bueno, fue llevado al lugar donde se produciría la masacre. Pudo despedirse de sus fieles por última vez y los exhortó a estar dispuestos a dar su vida por Cristo. Y tomando un poco de pan, que esto es sorprendente, que logró encontrar por ahí, lo consagró y se lo distribuyó a todos como viático. En la última petición de conversión pronunció estas palabras que me gustaría que las escucharan bien. Considero el derramamiento de mi sangre en favor de mi fe el más dulce deseo de mi corazón, porque sé perfectamente que si soy torturado por amor de aquel que murió por mí, seré de los que tendrán alegría y dicha, y habré obtenido ver a mi Señor y a mi Dios arriba. Increíble, ¿no? Su martirio tuvo lugar pues en la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, como mencioné anteriormente, ¿no? Que es una fecha muy especial. Y resulta que el 7 de octubre del 2001, San Juan Pablo II, otro gran santo, recibió su beatificación. Y hay algo que me gustaría compartirles, que resulta que el 5 de noviembre del 2024, o sea, el año pasado, Monseñor Pablo León Hakimian, obispo de Exarcado Apostólico Armenio para América Latina, él anunció que el Beato Ignacio, para ese momento, Beato Ignacio Maloyan, iba a ser santificado por el Papa Francisco, que descanse en paz. Y me llamó la atención el enunciado en el que él dijo que ser santo significa que ya se puede colocar en los altares, pidiendo por todos nuestros deseos.
él no esperó ningún milagro, porque para poder nombrar un santo hace falta un milagro. Pero solamente por ser mártir, que dio su vida en 1915, por ser el arzobispo de Mardin, de los armenios, lo fusilaron a él solamente por eso. Ya merece ser llamado San Ignacio Maloyan. Y como todos sabemos, el 19 de octubre del presente año fue canonizado por el Papa León XIV. Así que bueno, esta es una increíble historia, un ejemplo que debemos tomar todos y ser como pues San Ignacio Maloyan, tratar de llevar la santidad del día a día, defendiendo pues a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que nadie nos quiera convertir a otra religión, ¿no? Sino que estar firmes siempre en la fe, pidiéndole siempre esa fe firme a nuestro Señor, que solo Él la puede dar. Bueno, buenas noches a todos y un beso enorme. Bueno, gracias Sara por este testimonio tan bonito también y por esta historia que nos cuentas aquí como cada programa. Y volvemos en este programa Cuenta conmigo, de la mano de Marian Garde, nuestra directora, y de quien les habla, Juan Ramón Zabalegui. Estamos entrevistando a Miguel Mendizábal Arizkun, un joven que nos va a contar ahora una experiencia muy bonita que ha tenido. Miguel, tienes el micrófono para que nos cuentes qué experiencia es esa. Bueno, pues gracias por la invitación, ¿no? Es verdad que es un tema amplio y que podría dar mucho de qué hablar, pero bueno, pues sí que voy a intentar, en la medida de lo posible, pues ser sencillo, ¿no? Ser claro y poder compartir esta misión que, bueno, que yo pude disfrutar, que pude experimentar, ¿no? Y traerla para compartirla también. Vale, tú tienes ahora 28 años. ¿Cuándo ocurrió esta experiencia? Pues la experiencia de misión, el otro día estaba calculando y yo volví hace 2 años, un poco largos, o sea, habría partido hace un poquito más de 3 años, sí. Vale. Sí. Entonces, ¿partes a dónde? Claro, voy a contextualizar un poco. ¿Sí? Nos vamos un poquito más atrás. Un poquito más atrás, sí. Porque es verdad que esta experiencia de misión, yo, pues alguna vez que me ha tocado contarla en algún colegio, en algún grupo, suelo decir que no se entiende sin mi contexto, ¿no? Que no es de repente como cuando cae un paracaidista y comienza una aventura, sino que esto tiene su recorrido, ¿no? Y bueno, y que se enmarca en este recorrido vital. Entonces, bueno, es verdad que yo estudié magisterio con la mención de inglés y bueno, pues estuve 2 años donde pude trabajar de profesor aquí en Navarra, en el sistema público, pero es verdad que en mi corazón había, bueno, cierto deseo, ¿no? Cierto movimiento que desde muy pequeño lo había tenido, ¿no? Que era eso que resonaba muchas veces en mí de quiero ser misionero, ¿no? Y mi corazón, pues es verdad que siempre a esa llamada, ¿no? Que luego, pues después de rezarla y de verla, pues uno va analizando, ¿no? Y es capaz de descubrir de dónde viene. Pero pues yo en ese momento de mi vida, estamos hablando de hacia el mes de abril o una cosa así, sobre la Semana Santa, pues volvió esta inquietud como con más fuerza que nunca, ¿no? De poder vivir una experiencia misionera y bueno, también de discernir si era un camino, bueno, un poco hacia dónde iban los tiros. Y en ese mes de septiembre, de abril, pues bueno, surgió, lo recé, lo pude hablar también con un sacerdote y él me dijo, oye, ¿por qué no hablas con la delegación de misiones? Seguro que ahí, ¿no? Desde Navarra, pues te pueden echar una mano. Y allá acudí, no tenía muy claro a qué. Curioso, pero partías de cero, no sabías dónde ibas a ir. Sí, partía bastante de cero. Es verdad que el delegado de misiones, Óscar, había estado en nuestra parroquia, pero pues hace igual 15 años o 20 años. Entonces, bueno, no mantenía trato con él. Y aparecí ahí y me acuerdo además perfectamente, ¿no? Y dije, pues ando con esto en el corazón y sí que me gustaría pues poder, ¿no? Dar una respuesta o bueno, ver qué posibilidades había para poder hacer una experiencia misionera, ¿no? Sí. Y la primera pregunta pues que me hizo, además me acuerdo que fueron como 2, ¿no? ¿De cuánto tiempo sería? Y ya qué país o qué tenía en mente. Pues a cuánto tiempo, es verdad que yo lo que podía ofrecer en ese momento era un curso. Yo era profe, pues dije, pues me puedo ir de septiembre a junio, pues un curso
pues también, ¿no? Lo dedico pues a la misión, a entregarme a los demás pues de una forma más plena. Ujú. Y el país al que iba a ir, y ahí sí que le dije, pues al que me mandes. O sea, así de claro, ¿no? No tenía especial preferencia. Es verdad que si hablaban castellano, pues se me iba a hacer mucho más sencillo, Sí, sí. pero no tenía especial preferencia, ¿no? Y entonces ahí sí que me contó un poco y me dijo, "Oh, pues aquí en Navarra tenemos un grupo que también tiene presencia en España y actúan en Honduras. Un sacerdote más diocesano, que no es un caso muy común que un sacerdote diocesano lleve 30 años en Honduras, allá, ¿Y quién con es el sacerdote? el padre Patricio, y que fundó ACOES. Y nada, bueno, allá en Honduras es un hombre súper conocido. Lleva 30 años allí, ¿no? Sí, claro, lleva 30 Una años, institución allí. toda una institución. No nos hacemos a la idea de la institución que es allá. Sí, Sí. es una pasada el padre Patricio. Y nada, y con él, pues tuve la oportunidad de contactar aquí con el grupo de ACOES, y ellos pues tenían también una formación en colaboración con Obras Misionales Pontificias aquí en Navarra. Ujú. Y nada, hice la formación y me acuerdo además perfectamente el día que les dije a mis padres, una vez que esto no les hace mucha gracia, pero la decisión es verdad que estaba tomada, y les dije, nada, que en septiembre parto para Honduras. ¿Cómo se quedan tus padres? No, también es verdad que en el momento en el que uno pone en Google o en la página del Ministerio de Exteriores el país de Honduras, pues es un país que impone mucho, ¿no? Sobre Sí, todo a asusta nivel un de, poquito, ¿no? Claro. de inseguridad, Centroamérica, es una zona de tránsito de personas. Bueno, pues siempre es un país, ¿no? que da cierto respeto, que luego uno lo conoce y bueno, mi experiencia ha sido súper satisfactoria. Pero de primeras es verdad que es un país que puede dar un poco de respeto, efectivamente. Vale. ¿Le dices a tus padres antes de la formación recibida o después de la formación? Después de la formación. sí. Cuando ya no hay vuelta atrás. La formación yo la hice un poco por mi cuenta, una cosa que tenía ahí en el corazón, que consideraba que tenía que hacerlo en ese momento. Y bueno, yo soy así, de primero tomar las decisiones, ¿no? Y luego comunicarlas. Entonces, Bueno, sí, pero me acuerdo, eso no se me va a olvidar nunca. Y de mis padres tampoco, yo creo. Oye, por lo menos no lo dices desde Honduras, papá, estoy aquí. Que me quedo, ¿no? Por lo menos que puedan despedirte. Oye, qué Efectivamente. maravilla. Entonces, marchas hacia Honduras y en principio, ¿qué labor se te asigna? ¿Qué es lo que un poquito es? Primero es ver un poco una toma de contacto. ¿Cómo es el proceso? Claro, esto era un tema que a mí también me daba un poco de miedo, ¿no? Yo es verdad, como he dicho, yo soy maestra de formación, siempre he trabajado también en grupos juveniles, entonces imaginaba que los tiros iban a ir un poco en todo el sector educativo, ¿no? Sí. Pues porque este proyecto, que es muy grande, tiene escuelas, tiene una parte educativa muy importante, y entonces mi idea sí que era un poco centrar los tiros por ahí. Y mi experiencia yo la dividiría como en dos fases, ¿no? Una primera fase que sí que fue en la capital, en Tegucigalpa, que esa sí que me costó un poco, ¿no? El ver dónde estaba, un poco cuál era mi misión ahí, hacia dónde iba. Y la segunda parte, que sí que fue la que yo digo que esa fue la que realmente se quedó con mi corazón, fue ya en la zona rural de Honduras, donde pues allá estuve 4 o 5 meses en un pequeño pueblo, y ahí sí que estaba como un poco encargado con una mujer, con Carmen, era un pequeño internado donde las chicas de zonas y de comunidades rurales pues venían a estudiar a la ciudad. Y entonces nosotros lo que hacíamos allá pues era tanto ese acompañamiento a nivel académico, a nivel espiritual, bueno, un poco hacer que la casa funcionase de manera adecuada, ¿no? Para que las chicas pudieran pues estudiar, formarse y de la mejor manera pues salir adelante, ¿no? De esas comunidades que venían, donde las posibilidades, y más siendo mujer, pues son pues muy pequeñas, ¿no? Chicas, igual, ¿de qué edades hablamos? Pues estamos hablando de entre 15 y 19 años. Esa sería la horquilla, más o menos, efectivamente. ¿Te toca a ti darles clases, también catequesis? Sí. O sea, es verdad que ellas iban a un instituto, pero bueno, nosotros hacíamos lo que ya se llama reforzamiento, pues que son todo el refuerzo académico, y luego hay el padre Patricio, si algo tiene claro, ¿no? Que en estas casas, que además se llaman Populorum, que viene de la encíclica Populorum Progressio, Sí. pues la importancia, ¿no? Del trabajo, por supuesto, de la comunidad y también de la oración. De hecho, las chicas todas las mañanas rezaban laudes y se iban también con completas. O sea, era, sí, para la oración, la verdad que, bueno,
la llevaban a diario y bueno, también tenía sus efectos, ¿no? Por supuesto. Qué bien. Claro, eso es una auténtica vida de comunidad, pero luego duermen allí o... Sí, duermen allá, Ah. o sea, la vida es allí. De hecho, solo volvían a sus casas en vacaciones especiales, pero sí era una vida de internas, sí, efectivamente. Mira, con más presencias, además del padre Patricio, con más presencia sacerdotal. Claro, en esta región donde yo estaba, el padre Patricio como tal no estaba porque él está en la ciudad, ¿no? Donde tienen un poco lo que es el campo base de la asociación y de toda la misión, que ya os digo que es enorme. Y nosotros, como estábamos a 4 o 5 horas en coche, pues el padre Patricio pues igual vino un par de veces, pero en momentos muy puntuales, y sí que teníamos acompañamiento por parte del párroco Muy bien. de la propia ciudad, y él, pues con él sí que íbamos los domingos a la Eucaristía, alguna vez venía a comer con nosotros a casa, Sí. y un poco era la vida que hacíamos con él, sí. Oye, qué bien. Entonces, ¿estás durante cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Un curso entero? Sí, ¿Me efectivamente, prolongas sí, más o unos no? 9 meses. Claro, esto también, bueno, ya hablo del final, ¿no? Pero conforme se iba acercando el final, muchas veces yo es verdad que tenía un poco la tentación, ¿no? O sea, la sana tentación de quedarme, ¿no? Pues Sí. uno se siente útil, ve que se puede ser su sitio, pero me acuerdo perfectamente una llamada que tuve con el sacerdote que me acompañaba y me dijo, ¿no? Tú has venido para hacer una experiencia. Esas experiencias tienen que terminar. Sí. Para un discernimiento, para ver si es este el camino o si no, pero tienes que regresar. Y se me quedó eso como muy clavado y nada, me volví, efectivamente me volví. ¿Sigues dándole un poquito vueltas al asunto? Bueno, sí, el componente de la misión sí que lo tengo siempre en la cabeza, ¿no? Pero bueno, es verdad que ahora he conseguido, claro, aquí también, ahora mismo Pamplona es tierra de misión, Claro, ¿no? no, es indiscutible. es verdad. Aquí Toda tenemos España y toda Europa. tenemos labor por hacer y bueno, también es verdad que a nivel profesional he conseguido pues encontrar un trabajo, ¿no? Donde pues me siento muy realizado en este aspecto. Nosotros apoyamos a la misión claretiana, tenemos también proyectos de desarrollo y en el ámbito de la cooperación he encontrado pues también un mundo muy bonito para desde aquí, ¿no? Pues poder apoyar a las personas que más lo están sufriendo. Pues es continuar esa labor que iniciaste allí en Honduras. En cierta Y lo parte, haces de sí, este modo. sí, podríamos decir que he profesionalizado un poco la misión. Siempre tengo ahí el anhelo, ¿no? Y creo que los misioneros, o sea, son personas absolutamente ejemplares, ¿no? Una persona que es capaz de dejarlo todo por una persona, ¿no? Por Cristo, por su ideal. Y es que dejarlo absolutamente todo y empezar una nueva vida, ¿no? Con todas sus dificultades en otra región del mundo. Para mí, pues es muy especial y para ellos no todo el mérito. Pero bueno, mientras estamos aquí también tenemos nuestra misión, está claro. ¿Alguna experiencia así más concreta de ese tiempo que has pasado de misión allí en Honduras que te haya llegado un poquito más, te haya tocado más el alma, el corazón? Bueno, es verdad que yo sobre todo, y luego al final al volver uno lo piensa mucho, ¿no? En lo que se lleva, son rostros, ¿no? Son personas concretas que efectivamente te han tocado el corazón. O sea, uno cuando está en estos terrenos muchas veces toca vivir experiencias muy fuertes, ¿no? Muy intensas, también de extrema pobreza, ¿no? Y yo, por ejemplo, ese primer contacto con la pobreza como más radical, o sea, creo que es una cosa que no se me va a olvidar nunca, ¿no? O sea, yo además solía escribir mucho en ese momento y solía escribir que la pobreza huele, ¿no? Sobre todo es verdad que uno la puede ver en fotos, la puede escuchar, pero ese punto de sentir la pobreza, ¿no? De ver cómo el ser humano, ¿no? Pues también está permitiendo eso, ¿no? Que haya personas en esas condiciones, pues eso duele. Y duele mucho, sí, efectivamente. También, ¿no? Por contraste, ¿no? Y unas mejores cosas y experiencias que me he llevado, ¿no? Pues siempre digo que allá donde estaba el padre Patricio, ¿no? Donde estaba Coes, era como un rayo de luz en medio de esa oscuridad. Y también me puedo llevar, ¿no? Rostros muy concretos de personas que han podido sacar el día adelante, de estas chicas que tú ves de dónde venían, ¿no? Y sé que hay muchas con las que mantengo relación, que están en la universidad, que han podido venir a estudiar un máster a España. Claro, y es un ejemplo de superación y de ver que realmente con la ayuda que se recibe, con el proyecto que el padre Patricio dice, ¿no? Con el proyecto de Jesús, con la vivencia del Evangelio, cómo pues hay gente que sale adelante y eso creo que también, o sea, es ejemplar y llena mucho, ¿no? También. Por eso digo que creo que fue una experiencia donde me encontré, ¿no? Pues con una cara pues muy fea, ¿no? Que también pues muy real, ¿no? Que es la de la pobreza y a su vez también con una esperanza, ¿no? Este año que además estamos en el año de la esperanza, jubileo de la esperanza, creo que
me lleve también una imagen esperanzadora de todo lo que podemos hacer, ¿no? Y como cristianos que también estamos llamados pues a servir a Dios en los más necesitados. Claro, eso además nosotros lo tenemos que escuchar porque como estamos aquí no podemos ir allá, ¿no? Digamos que a veces cuando nos invitan a colaborar en proyectos, pues por ejemplo el otro hace 3 domingos era el domingo del Domum, ¿no? Pero claro, si no te cuentan estas cosas es como que Claro. te vas quedando indiferente, ¿no? Queda en la Incluso, distancia, sí, incluso te sí. cuesta creer que tu dinero se va a aprovechar. Y cuando vimos estas experiencias es como, pues sí que se aprovecha y mucho además, ¿no? Sí, eso, claro, yo aquí también animaba mucho a la gente o a hacer donativos, ¿no? A quitarse una parte de eso que nos sobra, que aquí es verdad que muchas veces nos sobra el dinero, ¿no? En cuanto a los gastos que hacemos, ¿no? Y allá cómo se multiplicaba el dinero, ¿no? Eso que se suele decir, es verdad que uno cuando está en terreno de misión, bueno, y los misioneros creo que son unos grandísimos gestores. Claro, o sea, con 50 euros aquí que uno dice, pues igual una cena para 2, tal y como están las cosas. Pues que realmente allá son capaces de multiplicarlos y de darles un valor que nos es aquí como inconcebible, ¿no? Así que sí, por supuesto, animar a la gente, ¿no? A que conozca y que también, ¿no? Pues la gente que igual no tiene la posibilidad de salir y de conocer la labor de los misioneros allá, pues la ayuda económica efectivamente es también necesaria. Qué bien, rostros, personas, la pobreza. Es muy bonito porque yo ahora recordaba, a raíz de esto que estabas contando, pues como el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, nos contaba en una charlica muy bonita como que pues en el momento de la Navidad, claro, se aparecen los ángeles a los pastores, que eran personas que efectivamente ni siquiera les dejaban entrar en la sinagoga porque apestaban, olían, estaban con el rebaño, estaban a la intemperie, el olor también del humo, de la ropa. Y a esos se aparecen los ángeles para que canten la gloria de Dios, y es a los que van después al portal de Belén. Qué bien esto que nos cuentas, Miguel, pero voy a tener que volver otra vez a detenerte, ya lo siento, porque tenemos que dar paso a nuestro amigo, a nuestro padre Galarza, que está ahí esperándonos como siempre, pero queridos amigos, por favor, tenemos todavía que escuchar el final del programa, porque nos tiene que contar muchas cosas Miguel Mendizábal Arizkun. Buenas noches, queridos radioyentes. Seguro que habéis ido hoy a misa y habéis estado en la misa o escuchando unas lecturas un poco curiosas, porque hoy tenemos una fiesta los cristianos, 9 de noviembre, que supera el domingo. Hoy celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Y diréis, bueno, ¿pero eso qué es y por qué es tan importante? Bueno, pues los cristianos durante 3 siglos estuvieron perseguidos. No podían tener iglesias con minúscula, iglesias de piedra, templos, sino que se juntaban en las casas y en las casas celebraban la Eucaristía. Y muy pronto, en esas casas, el cuarto donde se celebraba la Eucaristía empezó a ser un poco especial. Empezaron a ponerle los mosaicos pues con unos peces, con panes. Incluso en las casas más importantes, ese espacio se dedicaba solo para celebrar la Eucaristía. Pero cuando los cristianos tuvieron libertad religiosa, a partir del Edicto de Milán, empezaron a construir iglesias con minúscula. La iglesia con mayúscula, que es el conjunto de los cristianos, que tiene 3 partes, los que están en el cielo, celebramos su fiesta el Día de Todos Santos, los que están en el purgatorio, que rezamos por ellos, especialmente el domingo pasado, y los que seguimos en la tierra, que peregrinamos hacia el cielo. La iglesia con mayúsculas construye iglesia con minúsculas, de piedra. Bueno, una de las primeras iglesias, si no la primera, fue lo que luego va a ser la Catedral de Roma. San Juan de Letrán, que empezó el mismo año 313. Y si quieres, es una historia muy bonita cómo se consiguió la libertad religiosa. Había 2 que querían ser emperador, Constantino y Magencio. Magencio muy pronto con sus legiones se apropió de Roma, la fortificó. En cambio Constantino se proclama emperador en York, Inglaterra. Con sus legiones atraviesa el Canal de la Mancha, toda Francia, los Alpes y se planta a las puertas de Roma. Pero la victoria parece imposible. Magencio tiene el doble de tropas y está detrás de unas fuertes murallas. Aquella noche, Constantino tiene un sueño.
Ve en el cielo como una especie de cruz y escucha unas palabras: con este signo vencerás. Y Constantino, que no era cristiano, pero era supersticioso, manda pintar en las banderas y los escudos la cruz de Cristo, pensando que ese Dios misterioso le iba a ayudar. Y así fue. El año 312, la batalla del puente Milvio, Constantino, contra todo pronóstico, vence a Magencio y se proclama emperador de Roma. Y él, aunque no es cristiano, da libertad religiosa a los cristianos. Hace un decreto en el que cualquier ciudadano del imperio puede tener la religión que quiera. Y muy pronto los cristianos adquieren unos terrenos que habían sido de la familia Laterani, donde Nerón tenía uno de los palacios, y allí construyen esta iglesia. Por eso la fiesta de hoy es la fiesta, por un lado, de la libertad religiosa, y la fiesta en la que los cristianos, la iglesia con mayúscula, necesita elementos visibles. Como estamos en un mundo visible, necesitamos elementos visibles. Y por eso empezamos a construir iglesias para juntarnos, para reunirnos. Y no solo eso, empezamos a construir iglesias para dejar allí el Santísimo, para que Jesucristo sea un habitante más de nuestro pueblo y que esté siempre. Y la pequeña velita roja que está siempre encendida en nuestro vecindario, en nuestros pueblos, es un testimonio que Dios no se olvida de su pueblo, de que Dios siempre está con nosotros. Por eso, Jesucristo se queda en iglesias, hacemos templos visibles para que nos ayuden a que cada uno de nosotros seamos templo de Dios. El templo donde quiere estar de verdad Jesucristo es nuestro corazón. Y eso es lo que hacemos en cada misa. Cada misa lo que hacemos es que metemos a Jesucristo dentro de nosotros para yo ser un templo vivo de Dios. Para que cuando salgo de la iglesia con minúsculas, sea iglesia con mayúscula. Sea de verdad presencia de Jesucristo en el mundo. Que paséis una muy buena noche y una mejor semana. Muchas gracias, David, Padre Galarza, que nos cuenta siempre alguna anécdota súper interesante. Y seguimos aquí en el programa Cuenta Conmigo, con Juan Razabalegui y Marian Garde, y con nuestro invitado que nos está contando cosas súper interesantes y nos hemos quedado con la tensión de qué más nos va a contar. Así que, pues seguimos con la entrevista. Pues seguimos con Miguel Mendizábal Arizkun. Miguel, has contado un poquito al primera parte del programa, pues un poco cómo pues, has llegado, ¿no?, a este momento de tu vida, con pues tu experiencia, tu bagaje, tu formación, cómo afrontas con una nueva mirada de más madurez esta fe, ¿no?, y que te lleva pues a buscar en tu corazón llevar a Cristo a otros. Has contado un segundo momento del programa, una experiencia concreta preciosa allá en Honduras. Efectivamente. Pues te llamó de algún modo especial, de una experiencia de prácticamente un año allí. Nos hablas de rostros, de personas, de la pobreza que huele, una labor preciosa, sin embargo, un rayo de luz, ¿no?, a través del padre, decías, el padre... Patricio. Padre Patricio. Toda una institución, 30 años allí, sacerdote diocesano. ¿Tú lo conociste? ¿Te habían hablado de él? ¿Lo conociste al llegar allí? ¿Cómo es tu encuentro con este sacerdote? Es verdad que mi encuentro fue un poco especial, ¿no? Y me viene muy bien que me hagas esta pregunta, pues también para agradecer, ¿no? Sí. Yo tuve la suerte de volar, además el día que volé con el padre Patricio y el padre Álvaro, porque ellos estaban aquí en España y pues hablando con mis padres, ¿no?, les parecía también una buena idea el poder volar juntos, el primer contacto allá con Honduras. Yo es verdad que pues sí que había vivido un Erasmus en Europa, pero nunca había salido de Europa, entonces... pues esta primera vez que yo cruzaba el charco, pues qué mejor que poder hacerlo con ellos, ¿no?, y de conocer el proyecto. Pero también mi agradecimiento viene un poco aquí porque el otro día veía las fotos del viaje, ¿no? Y esa última foto fue en el aeropuerto con mis padres, ¿no? Y a primeras digo, qué inmensa suerte que mi padre y mi madre me hayan podido, ¿no? Pues se habrían cogido aquel día de fiesta, no recuerdo, pero acompañarme hasta coger el avión, ¿no? Como Sí. qué inmensa gratitud. Luego, en contraste con la cantidad de niños que uno ve, ¿no?, como en esas familias desestructuradas, familias
que me tocó ver un poco de todo, ¿no? Y que solo el hecho de que mi padre y mi madre pudieran acompañarme, ¿no? A coger el avión, y allá es donde ellos también conocieron al padre Patricio, que fue una inmensa suerte, pues poder volar juntos. Y claro, que el mismo padre Patricio sea el que te ponga en contexto, ¿no? Del proyecto que él fundó hace 30 años, pues realmente tiene mucho valor. Sí, Sí. me adelantó muchos pasos a la hora de conocer el país y el proyecto. Vale, tú nos contabas, con una institución. Explícanos. Sí, por vale, favor. vale, explico, sí. Concretamente, bueno, el padre Patricio, él es un sacerdote diocesano, si no me equivoco mal, de la diócesis de Guadix, de Andalucía, pero tiene mucha relación con obras misionales, pues aquí con la propia delegación de Navarra, ¿no? Porque la asociación ha estado siempre pues muy ligada con la diócesis. Entonces, pues yo allá, él tiene una misión que comenzó hace 30 años, como he comentado reiteradamente, y él empezó con 4 o 5 monaguillos que estaban allá y que le acompañaban, ¿no? En las celebraciones litúrgicas. Y entonces uno de ellos le comentó el problema de que no tenían capacidad de estudiar, pues que no había colegios, sus familias tampoco podían permitirse, ¿no? El que fueran a colegios. Y el padre Patricio, pues ni corto ni perezoso, dijo que allá había pues un campo de acción inmenso, ¿no? Y lo que empezó poco a poco como esa escuelita de monaguillos, pues actualmente me parece que está atendiendo a 5.000 personas al día, con varias escuelas. O sea, es un proyecto inmenso, ¿no? Como el Espíritu Santo también, pues Sí. ahí, ¿no? De la mano el padre Patricio y de tantos hondureños, porque es un proyecto ya local, de la mano pues han ido construyendo, pues eso, y cada vez que uno vuelve al país, ¿no? Cada vez que viene alguien dice, no, pues ahora, aparte de los 4 colegios, las 14 populorums, pues ha surgido una escuelita, un taller de mochilas. O sea, como que el que vaya, ¿no? Bien. Aporta su pequeño granito de arena y va creciendo el proyecto. Cuánto Y fruto, ¿no? Se ve. Muchísimo, es un regalazo. Si alguien quiere ver realmente, ¿no? Una misión ahí que ha sido muy fructífera, ¿no? Por lo menos a nivel de obras, pues puede ir allá y la verdad que es muy sorprendente, sí. Vale. Bueno, pues ahora viene un poco el momento en que regresas, ¿no? Después te llevas, me imagino, cantidad enorme de fotos, cantidad enorme de historias personales, de situaciones, también de agradecimiento seguramente por una labor preciosa allí, educador, catequista. Aquí ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo sigues vinculado a la misión? Bueno, sí que diré que lo más difícil fue volver, ¿no? La vuelta, ¿no? Después de este tipo de experiencias Es dura, ¿verdad? es muy dura, sí, porque al final uno vuelve aquí a su realidad, pero él vuelve siendo una persona distinta, ¿no? Y si no, pues algo malo se ha hecho. Si uno no vuelve distinta, ¿no? De este tipo de experiencias. Y fue muy costosa la vuelta, sí, efectivamente, porque uno se plantea, ¿no? ¿Cuál es mi sitio? Incluso qué sentido tiene el mundo, qué sentido tiene la pobreza. Pues son preguntas que nos tocan mucho el corazón, ¿no? Y a las que hay que darle respuesta, que igual, mientras uno ha estado en terreno de misión, no ha tenido apenas tiempo para planteárselas, pero es el momento en el que uno regresa, cuando ya, ¿no? Pues sus emociones florecen y llega el momento de asentar un poco todo lo vivido, ¿no? Y entonces yo ese año siguiente sí que estuve trabajando de profe y bueno, y sí que decidí, ¿no? Emprender un poco un cambio de vida un poco distinto, alejándome un poco de la educación a la que sigo vinculado, pero de una forma distinta. Sí. Entonces tuve la oportunidad de hacer un viaje, y un viaje concretamente a Asís, que me cambió como mucho, ¿no? Pude recorrer pues lo que se llama el Camino de Francisco pues durante 8 días caminando, y lo hice solo, y esto también como que me removió mucho, ¿no? Y el sentido de mi vida y tal. Y tuve la oportunidad, ¿no? de recibir un contrato de una ONG, aquí también de Pamplona, y cuando terminé el contrato, pues empecé con Proclade Yanapay, que Proclade Yanapay... A ver, dínoslo despacito porque yo no lo he entendido muy bien. ¿Cómo se llama? Proclade Yanapay. ¿Y eso tiene algún significado? Y esto lo explico. Proclade, Perfecto, sí. Proclade además también está presente en Madrid, está en Sevilla, Sí. ¿no? Que es la Congregación Claretiana, Promoción Claretiana de Desarrollo, De acuerdo. que es la ONG de acción de cooperación internacional que fundan los misioneros claretianos, Vale. pues para poder apoyar a misiones y realizar proyectos de cooperación internacional. Y Yanapay, en quechua, que es el idioma, uno de los idiomas indígenas de Bolivia, significa ayudar. Así que vale. ahí sería, Oye, Proclade me ha Yanapay. quedado muy bien, me ha quedado clarísimo y a nuestros oyentes seguramente también. Muy bien, entonces estás ahora trabajando ahí. Estoy trabajando ¿Qué ahí. labor haces un poquito ahí? Nosotros tenemos proyectos tanto de cooperación internacional en distintos países como proyectos de sensibilización y lo que llamamos la educación para el desarrollo, que es también, ¿no? Pues para hacer incidencia aquí, pues a nivel educativo, ¿no? Como poder
pues ayudar a los niños y a las niñas a entender las desigualdades que hay en el mundo, cómo poder paliarlas, ¿no? Pues un poco esa es la labor que nos encargamos nosotros. Con tu experiencia, además, ya veo que es que tienes, y lo habrán visto nuestros queridos amigos, qué facilidad de palabra, te expresas muy bien, muy bien. Entonces, también contabas que sueles dar charlas en colegios, un poco de concienciación, sueles ir a acudir, te os llaman, vais, os presentáis. Sí, efectivamente. De hecho, pues con la delegación de misiones, yo también ahora, digamos, soy monitor scout, llevo un grupo de universitarios en el colegio. Entonces, bueno, intento vivir la misión, ¿no? Desde aquí, ahora en lo que me toca vivir, sí. Y pues maravilloso. Educador, catequista, pero también seguro que el ámbito de la música es muy apóstol y muy también de misión. ¿Hay algún tipo de música que te guste, que también para nuestros jóvenes les puede ayudar a rezar, a orar? Pues así muy ligada, ¿no? Cuando has dicho música y misión, se me venía a la cabeza, conocí en Madrid en el Encuentro Misionero Joven a un grupo que se llama el Grupo Hatari con J, efectivamente, Vale. que la verdad que tiene canciones. Ellos son un grupo misionero joven, Sí. cuya labor pues es la misión, hacen experiencias de misión. Yo tuve la oportunidad de conocerlos y la verdad que es gente súper interesante, súper entregada, súper misionera, y también cantan como Los Ángeles. Proponnos una canción, un título. Pues un título, igual de las últimas que he escuchado sería la de Cuéntame. Que también al hilo con el título, ¿no? del programa. Canta conmigo, cuéntame, ¿te parece Cuéntame. bien? Y todo lo que nos has contado, vamos a escucharla. Así la conocemos nosotros también. Cuéntame que lo que has empezado ya salió. Cuéntame en unos años qué es lo que cambió. Y no salió. Cuéntame que lo que has empezado terminó, que lo que acabaste tuvo fin, que perseguiste sueños hasta el fin. Y no se acabó. Tenemos un regalo en nuestras manos, tenemos una vida que vivir, jóvenes unidos como hermanos, porque Él lo quiso así. Guiados por el gran amor de Cristo, fuertes y con ganas de reír, luchando por vivir como Él lo dijo, porque Él nos quiso así. Cuéntame, el cielo nos espera como equipo. Cuéntame, que loco más se unió a este camino. Tenemos un regalo en nuestras manos, tenemos una vida que vivir, jóvenes unidos como hermanos, porque Él lo quiso así. Guiados por el gran amor de Cristo, fuertes y con ganas de reír, luchando por vivir como Él lo dijo, porque Él nos quiso así. Tenemos un regalo en nuestras manos, tenemos una vida que vivir, jóvenes unidos como hermanos, porque Él lo quiso así. Guiados por el gran amor de Cristo, fuertes y con ganas de reír, luchando por vivir como Él lo dijo, porque Él nos quiso así. Cuéntame
cuéntame si conseguiste ser feliz. Interesantísimo. Hemos descubierto aquí un grupo que vamos, tenemos que oírlo más a menudo, Marian. Ya pondremos alguna canción, sí. Ya iremos descubriéndolo. Oye, pues muchísimas gracias, Miguel Mendizábal Arizkun, que ha sido nuestro invitado, nuestro misionero joven, trabajando ahora pues en esa ONG, haciendo una labor espléndida. Y la verdad es que nos ha encantado todo lo que nos has contado, Miguel. ¿Has estado a gusto? Estaba gustísimo, ¿no? Comentar, uno de mis sueños era poder participar en la radio y es un medio que me encanta, me encanta. A tener un misionero, voy a ver. Pues nada, oye. Qué ilusión nos ha hecho poder Sí. escucharte. La verdad es que ha sido una preciosidad, Miguel. Muchísimas gracias. Y como siempre solemos decir, pena no tener otra hora más. Tenemos que pedir en Radio María que nos den 2 horas de programa. ¿O qué hacemos, María? Lo que vamos a hacer es convocarte para algún otro programa también. Yo me he quedado, sí, con las ganas y con muchas cosas en el tintero, la verdad. Pues haremos una parte B, ¿no? Sí, ¿Te parece? seguro. Oye, muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias a vosotros. Y nada, pues queridos amigos, sin más dilación, pues nos tenemos que marchar, deseándoles que pasen ustedes una muy buena noche, siempre en el corazón de nuestra Madre, de María. Muy buenas noches. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. Han escuchado Cuenta conmigo, dirigido por Mariam Garde y presentado por Juan Razabalegui. To guide you, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2